Yo creo que desgraciadamente la población en todo el mundo, pero en especial en México, en el que nos vamos a enfocar nosotros, a veces para que tengamos alguna conciencia, alguien debe de recibir una cachetada para que se dé cuenta de que las cosas están sucediendo en México, ¿no? Desgraciadamente es así, y para que se den, estén buscando información o de por qué se responde de cierta manera, es cuando suceden ciertas cosas que no deberían suceder, ¿no? Y siempre Claro. deberíamos tener la conciencia de que hay que enterarnos de las cosas, sobre todo que nos están afectando directamente, no sea en nuestra persona, pero sí con alguna persona cercana, un amigo, una amiga, lo que sea, pero siempre hay que estar pendientes de lo que está sucediendo. Y yo creo que la pandemia nos dejó eso, de que hay que cuidarnos mucho en la salud, hay que estarnos vigilando y hay que estar vigilando al entorno. Y hoy vamos a platicar de algo que espero que mucha gente sí lo sepa, y si no, aquí lo vamos a resolver, que es la alopecia. Y para eso tenemos a la doctora Nelly Espinosa, que es una especialista en el ramo y que nos va a platicar un poquito acerca de lo que es esto y también qué es lo que se ha desarrollado desgraciadamente por el COVID. Pero primero le damos la bienvenida y también a Alejandro Mendoza. Pero doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros y tener esta charla para que toda la gente, nosotros mismos también se nos resuelvan algunas dudas que hemos tenido acerca de esto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, es un tema sumamente relevante. Es decir, aunque nosotros lo vemos todos los días, sí, es necesario a veces una cachetada para llamar la atención y hacernos, hacer esto evidente, ¿no? O sea, despertar una conciencia de lo que muchas personas sufren. Quisiera nada más decirte que alopecia puede incluir muchos tipos de caída del cabello. Uh -huh. Alopecia propiamente quiere decir caída del cabello. Y dependiendo del apellido que le demos, es el tipo de caída del que estamos hablando. Puede haber alopecia areata, que es más como la que sucedió este fin de semana, que ese es el tipo de alopecia que tiene Jada Pinkett Smith, que es un tipo de caída del cabello en el que se caen en ciertas áreas en localizadas, que está asociado con una enfermedad inmunológica, es decir, tu cuerpo está rechazando a los pelos como si fueran ajenos, montando una respuesta de defensa y evitando entonces que salgan. Pero estas alopecias no solamente son de este tipo, puede haber alopecia androgénica, que es o patrón masculino, que es la que comúnmente conocemos como calvicie masculina. Hay su contraparte femenina, que se llama alopecia patrón femenino. Hay alopecias que se pueden dividir por cicatriciales o no cicatriciales, es decir, si el pelo tiene la posibilidad de volver o si de plano ya no puede volver. Hay alopecia por lupus, hay alopecia por medicamentos y ahora estamos viendo también tipos de caídas asociadas posterior al COVID. Entonces, la alopecia afecta a muchos individuos y dependiendo de cada tipo de alopecia, pues vamos a hablar de detonantes específicos y de tratamientos específicos que pudiéramos ofrecer. Pero sí, la alopecia es algo que afecta a muchos y que solamente el que la vive sabe la carga emocional y esta pérdida en la calidad de vida que tiene un paciente. Y no por menospreciar a los varones, pero en las mujeres tiene un impacto tan importante porque el pelo se considera que es el accesorio más preciado que tenemos, es nuestra corona, es nuestro diamante más preciado. El pelo puede hablarlo no solamente de belleza, nos habla de estatus, nos habla de salud, nos habla de cómo te cuidas. Entonces, el pelo es sumamente importante y créanme que es devastador para una mujer o para un varón también perder pelo y ver que se caen mechones de pelo y no saber si te vas a quedar pelón. Entonces, es muy importante también hacer esa concientización de que hay gente que puede decirlo, no, hombre, nada más es pelo, no es cáncer. Es que es el pelo, o sea, no sabes lo que le importa a un paciente el pelo. Es súper importante. Yo he tenido pacientes que de verdad están devastadas y deprimidas porque piensan que se van a quedar pelonas. Ahora, doctora, que también nos gustaría mucho saber cuáles son los primeros síntomas. Me gustaría que me especificara un poquito más, porque usted sabe perfectamente que el mexicano somos de que dejamos todo al final y Lo ya cuando nos último, sentimos realmente mal es cuando asistimos al doctor. Pero ¿cuáles claro. serían los primeros síntomas que uno debe estar o que debe tener presente para que esto no siga avanzando, ¿no? Y Claro, si se puede parar. sí, dependiendo del tipo de alopecia del que estemos hablando, pero básicamente
tenemos que saber primero que a todos se nos pueden caer cabellos diariamente. Ujú. Y estamos hablando de que puede ser entre 60, 150 cabellos diarios. Ahora, yo les digo a mis pacientes, no es como que te vas a poner a contarlos, ¿verdad? Pero más o menos tienes una idea de cuánto es normal que se te caiga cuando te bañas o cuando te peinas. Pero si ya estás dejando muchos cabellos en la almohada, si estás viendo áreas mucho más difusas, es decir, en una persona normal, cuando tú te ves al cráneo o te ves al espejo, no se debería de ver la piel cabelluda. O Ujú. sea, el pelo está hecho para cubrir la piel de la de la cabeza, ¿no? Entonces, si tú ya empiezas a ver como más ralito, como que ya empiezas a ver la piel, eso ya es algo que está siendo más, más grande de lo habitual. Ujú. Y muchos de los pacientes pueden tener también un pico durante el año en el que se les cae un poco más de cabello que en otros. Pero si tú empiezas a ver más cabello del habitual, ya empiezas a ver bolas de cabello, empiezas a dejar cabellos por todos lados, el piso lleno de cabellos, la almohada llena de cabellos, algo está sucediendo. En el caso particular de la alopecia areata, es algo súbito. A veces no se dan cuenta porque no te ves la parte de atrás, no te ves como los laterales. Y es cuando van a veces a cortarse el cabello y en la estética o en la peluquería les dice, oye, ¿te habías visto que tienes aquí un círculo sin pelo? Y entonces es cuando a veces se dan cuenta de que algo está sucediendo. Puede ser pequeño, puede ser más grande y puede eso ser algo súbito que no te diste cuenta que no fue pasando gradualmente. Pero normalmente la alopecia lo que vamos viendo es que hay un aumento en la cantidad de cabellos que se caen de manera habitual, a veces al doble. Ahora en pandemia, ya lo que quiero resaltar es que vimos algo que posterior al COVID, es decir, 3 meses después al COVID, hemos visto una caída impresionante de cabello, pero por impresionante quiero decirles que me llevan bolas de cabello de un solo día. Y entonces una paciente me llegó a veces, me llegó 2 bolsitas llenas de cabello, pero estoy hablando como si fuera una bola de estambre, así de Ujú. grande. Y eso era de un día y al otro día. Entonces la paciente llegó devastada pensando que se iba a quedar pelona. Porque imagínate esa cantidad de cabello que se te caiga en un Ujú. solo día y que tú lo estés viendo, o sea, es devastador. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que en COVID, posterior a una infección de COVID, claro que mientras más seria sea la infección de COVID, más riesgo hay de, o sea, mayor caída de cabello, pero independientemente de la gravedad del COVID se cae. 3 meses después, hay muchos pacientes que sienten que se les cae hasta la mitad del cabello de manera difusa, no Ujú. dejando huecos completos, pero sí de una manera muy difusa en el que se notan muchísimo las entradas. Si nosotros hiciéramos para atrás y viéramos las entradas, se vería como un triángulo mucho más marcado, una pérdida muy difusa aquí en el área de adelante, en el área frontal y temporal. Pero los pacientes ahora en COVID han notado esto. Obvio, lo ven tanto hombres como mujeres, pero hemos visto un incremento en la consulta también en mujeres, porque les digo, el impacto en Ujú. la calidad de vida es sumamente importante. Entonces, los primeros síntomas de la alopecia es que aumente la cantidad habitual de cabellos. A todos se nos cae cabellos, ojo, a Ujú. todos, diario. ¿Por qué? Porque el pelo tiene un ciclo. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes que el pelo es como una planta. Tiene, o sea, su semillita y luego va creciendo y luego cumple su ciclo, se cae, pero luego vuelve a salir una nueva planta. Y así es el pelo. Si nosotros lo dividiéramos en el ciclo en tres, esa sería la manera más fácil de dividirla, tiene una fase de crecimiento que se llama anágena. Eso es lo que hace que nuestro cabello sea largo, sea firme y crezca. ¿Ok? Y esa fase puede durar entre 2 y 6 años. Entonces, Ujú. la mayoría de nuestros cabellos, el 90% de nuestros cabellos deberían de estar en esta fase anágena. Luego pasan a una fase de intercambio donde, digamos, ya cumple su ciclo, ya le toca renovarse por uno nuevo. Entonces, esa fase de intercambio que se llama catágena dura un par de días. Y luego pasa a una fase que se llama de reposo o de caída que se llama telógeno. Esa fase de telógeno dura 3 meses. Y es por eso que después del COVID se cae 3 meses después, Ujú. porque de que recibe la señal de que le toca caerse a que se cae, toma 3 meses. Entonces, normalmente el pelo debe estar 90% en fase de crecimiento, fase firme, fuerte, sana, y menos de un 10% en una fase que ya le toca renovarse. Ujú. Pero que estamos viendo que hay un intercambio o un desfase en estas proporciones y estamos encontrando a lo mejor un 70-30 o un 60-40, se está cayendo mucho más cabello del que debería de estarse cayendo. Ese pelo cuando se cae, normalmente, o sea, en el mundo ideal, cuando no hay otro problema, ese pelo cuando se cae debe de volver a entrar en una fase de crecimiento y así se hace ese ciclo.
¿ok? Entonces, mal que bien, el pelo que se va a caer una caída post-COVID debería de volver a salir, ¿ok? Pero toma tiempo. Y es ahí donde nosotros podemos también ayudar suplementando o corrigiendo las causas que pudieran estar detrás de la caída del cabello. Entonces, en el caso de algunas caídas, nos tardamos hasta 3 meses en ver el resultado de algo que recibió la señal antes. Alejandro. Doctora, mucho gusto. Yo quisiera que me explicara un poquito más cómo empezaron a hacer este estudio para tener el resultado de que a la mujer después del COVID se le cae mucho más el cabello que a un hombre. Bueno, fíjate que más que es el número de consultas que vimos. O sea, las mujeres a veces, con todo respeto a los varones, buscan más atención médica que los hombres. Sí. Los hombres esperan a veces hasta el último y como no les causa incapacidad, no les causa dolor, entonces no buscan tanta ayuda. Entonces es la percepción de las mujeres que sienten que es una catástrofe, que se van a quedar sin cabello, que buscan más ayuda. Pero en realidad a ambos sexos los afecta. Es más, aquí es quien está buscando más ayuda antes que otros, particularmente asociado con COVID. En el caso de los estudios que hicieron ahora con COVID, lo que se observó es que el COVID detona, como ustedes saben, una inflamación muy, muy acelerada y que puede afectar a todos los niveles. Y el pelo es de las únicas estructuras del cuerpo que requiere recibir como su dosis diaria de alimento para que pueda vivir. Si un día deja de recibirlo, ahí para y entonces pasa la fase de que se va a caer y 3 meses después se cae. Y lo que hemos visto es que también pueden estar otros factores interviniendo. Por ejemplo, hay pacientes que cambiaron su dieta o estuvieron bajo muchos medicamentos y eso también puede afectar. El pelo, yo le digo a mis pacientes, es el último que come. Primero se va al corazón, al riñón, al hígado, a las áreas, al cerebro, a las áreas mucho más importantes y al último que le llega el nutriente es al pelo. Y conforme nosotros vamos avanzando de edad, y eso independientemente del COVID, vamos también perdiendo la capacidad de renovación. Y en nuestro cuerpo tenemos unas sustancias que se llaman proteoglicanos. Los proteoglicanos son importantes, así como el ADN y las proteínas. Bueno, los proteoglicanos serían como el tercero más importante. Y estos participan en diferentes procesos como de renovación, de reparación celular, pero participan en el pelo. El ejemplo es como si fueran los ladrillos que forman el pelo. Conforme vamos avanzando de edad, vamos perdiendo la capacidad de que se renueven o que estén en la cantidad correcta. Y eso se le llama hipoglicemia o aglicemia. Entonces, lo que sucede es que en COVID se vio que hay también una depresión, se bajan completamente estos niveles porque obviamente los nutrientes se van a donde más se necesitan. Y se hizo un estudio donde se suplementó con proteoglicanos y esto ayudó también a recuperar y a evitar la caída asociada con post-COVID. Entonces, la situación fue más que las mujeres buscaron más ayuda más que los hombres, pero a los dos se les cae. En este estudio, me imagino que también tocaban varias aristas. Sí me gustaría que platicara acerca de cuáles serían los principales motivos del por qué se afecta al cabello y qué resultados arrojó aparte de las personas que salieron afectadas, pero también si hay una manera en que ya se puede resarcir o puede pararse de resarcir y qué es lo que tienen que hacer las personas cuando están teniendo estos síntomas y saben que se les está cayendo el cabello. Si hay un rescate, sí, o ya de plano, como hemos visto, donde también me gustaría que platicara, que no solamente la solución la debe tomar la persona afectada, sino también su entorno, sus amigos, porque vemos que también, y Alejandro lo hemos visto, que la gente se burla de que, oye, tienes roña, se te está haciendo, ya te vas a quedar pelón, ya le dicen el fraile o lo que sea, ¿no? Entonces también la solución debe ir como integral en este sentido, ¿no? Como todas las enfermedades. Claro, sí, en este caso es muy importante que debe haber empatía. En nuestro entorno vivimos o sea, somos muy jocosos, somos muy simpáticos los mexicanos, nos burlamos hasta de la muerte, sí es cierto. Sin embargo, no sabemos la lucha que está atravesando la otra persona. Y aunque pareciera algo de risa y hacemos memes de todo,
tenemos también que tener un poco o un mucho de empatía con lo que está sufriendo la otra persona. Y salió por ahí un pictoline que vi en estos días de alguien que no era Jada Pinkett hablando de cómo se sintió ella que tiene alopecia al ver que este punchline, este chiste que hizo Chris Rock, ¿no? Entonces, eh, y ellos se sentían como, oye, todo lo que estoy luchando para que sea yo parte de tu chiste y tú no sabes lo que me afecta, ¿no? Es importante que les digo, hay muchos tipos de alopecias. Hay alopecias que son reversibles, hay alopecias que no son reversibles, hay alopecias que pueden ser asociadas a disminución de nutrientes, como puede ser, por ejemplo, eh, una deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina D. Pero también, por ejemplo, las mujeres después de los embarazos, entre 3 y 6 meses después, también tienen una caída de cabello muy importante. Y en algunas de ellas también sufren hasta depresión. De por sí la depresión postparto, más aparte sientes que te estás quedando pelona, pues como que sientes que el mundo se te viene encima. Y les pongo el ejemplo de las mujeres porque les digo, en el pelo, un hombre se puede estar pelón y ves a Bruce Willis y ves así y dices, oye, hasta está interesante, está guapo, ¿no? Pero una mujer la ves así y dices, oye, está desarreglada, se ve sucia, se ve mal, no le pone atención, se ve enferma, o sea, todos los adjetivos negativos. Y cuando tú ves a una persona que se pone una peluca, también, o sea, eh, piensas, o sea, está enferma, tiene cáncer, o sea, todo negativo. Y en el caso de las mujeres afroamericanas, ellas tienen otro reto más, porque su pelo es súper delicado, es súper diferente, es mucho más seco. Ellos tienen que tener un cuidado diferente. Ellos no se pueden lavar con el champú que usamos nosotros aquí de la tienda, tienen que utilizar algo que sea mucho más nutritivo, tienen que cuidar mucho, ellos tienen otros tipos de problemas. Entonces, de por sí es súper complicado y apenas se está haciendo esta inclusión de aceptar los diferentes tipos de pelos, porque antes éramos como, o bueno, seguimos siendo muy europeos, buscando que sea como muy liso, como muy bonito, o rubios, y los afroamericanos han sufrido con este estigma donde no los dejaban llevar su pelo de manera natural. Ahora es donde ya se está permitiendo, porque eran reglas, o sea, les decían que se veían más eh, decentes o más presentables o más oficinescos, ¿no? Entonces, estamos un momento crucial en el que estamos aceptando también los diferentes tipos de pelos y las diferentes enfermedades que puede tener el pelo. Entonces, enfermedades como lupus puede causar una alopecia permanente. Hay otra que se llama alopecia frontal fibrosante, en la que la piel se hace dura, en la que literal se hace como una banda fibrosa aquí en el área de adelante y lo vemos más en mujeres. Eh, y eso ya no permite que salga el pelo. Si no lo detectamos a tiempo, esto ya no hay vuelta atrás. Lo podemos detener, pero ya no podemos a veces hacer que vuelva. Inclusive hay pacientes que buscan un trasplante, pero el pelo está, bueno, la piel cabelluda está tan lastimada y hay una reacción, o sea, el pelo está respondiendo ante una agresión pensando que es algo ajeno que le hace daño y evita que el pelo salga. Entonces, si nosotros hacemos un trasplante, lo que va a pasar es que el pelo lo va a rechazar y se va a caer. Entonces, es muy importante que acudamos con los médicos especialistas. En México ya tenemos una sociedad mexicana de tricología donde hay expertos dermatólogos que estudiaron tricología, que es el estudio del pelo, donde vamos a darle realmente este nombre y este apellido para poder hacer el tratamiento correcto. Una alopecia post-COVID, una alopecia areata, una alopecia frontal fibrosante, una alopecia por lupus, no se tratan igual todas. Una calvicie, o sea, una alopecia patrón femenino, patrón masculino, no se trata de la misma manera. Entonces, aunque veamos nosotros remedios caseros y anuncios en la televisión donde dicen que son la magia, ¿no? Que le va a sacar el pelo, si no tenemos un diagnóstico correcto, puede haber una diferencia. Y un diagnóstico a tiempo puede cambiar completamente el curso de la enfermedad. De un paciente que empieza y lo detectamos correctamente, podemos frenar y hacer que mantenga su cabello. Mientras que si nosotros no hacemos el diagnóstico, me han tocado pacientes que ya llegan con un área completamente sin pelo, áreas grandes, donde la piel está dura, como una cicatriz, como un cartón, donde es imposible ya sacarles pelo. Entonces, si nosotros vemos que tenemos un problema en el pelo, oye, ya duró, se te está cayendo más, te duele el pelo, está rojo, trae escama, te da picazón, se te están haciendo ampollas. O sea, esas son cosas que no deberían de estar sucediendo y es muy importante acudir con el especialista. El dermatólogo es el experto en la piel, pelo y uñas y aparte tenemos la
el subestudio de la tricología, donde ya tenemos mucho más conocimiento que el que teníamos hace un par de años. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer. No todas las alopecias son curables, eso sí tengo que decirlo, pero las podemos tratar, las podemos detener y en algunos casos revertir si lo hacemos el diagnóstico oportuno y a tiempo. Alejandro. Por ejemplo, doctora, ¿cómo tratan esta alopecia? ¿Lo manejan con medicamento tomado, inyectado, con masajes? ¿O ustedes qué recomiendan dependiendo de la alopecia? Pues mira, primero te digo, hay que saber el origen. Por ejemplo, en el caso de la alopecia areata, lo que se hace, o sea, esas áreas como donde parecen círculos, literal así, Ujú. y que se sienten un poco como acolchonados, el área se ve lisa. El diagnóstico lo hacemos primero nosotros a través de la historia clínica, lo que nos cuenta el paciente, pero utilizamos recursos como el dermatoscopio. El dermatoscopio es una lupa que tiene a mucha alta resolución, vemos con mucho aumento y lo podemos ver directamente. Y eso se correlaciona o casi en un 95% con tomar una biopsia. Entonces ya no es necesario tampoco tomar un pedazo de piel y mandar a analizar, solo cuando tengamos dudas, sino que ya nos empezamos a orientar simplemente por hacer un buen estudio. Mis colegas tricólogos, la mayoría tienen, aparte del dermatoscopio, algunos otros equipos para hacer diagnósticos visuales y eso nos ayuda muchísimo. Y dependiendo del tipo de alopecia, pues vamos a tratar de controlar la causa. Si es algo inmunológico, tenemos que ir a ver qué lo está detonando. A veces utilizamos medicamentos tomados, a veces utilizamos inmunomoduladores, es decir, que regulan el sistema inmune, a veces utilizamos antiinflamatorios, utilizamos también sustancias tópicas, también con efectos antiinflamatorios, sí usamos el minoxidil para muchas cosas, pero no todos los tipos de alopecia se benefician con el minoxidil, que son esos sprays, ¿no? Y aparte nos complementamos con suplementos, como les decía, puede ser los proteolicanos que nos pueden ayudar a hacer esta terapia de reemplazo donde meten otra vez en fase anágena a nuestros cabellos y a veces también si hay deficiencia de hierro, pues hay que suplementarlo, si hay deficiencia de vitamina D, hay que revisar también si no hay algún problema tiroideo, porque hay una estrecha relación entre la tiroides y el pelo. Entonces, cada enfermedad tiene como el cómo de tratamiento, pero lo primero es que tengamos un buen diagnóstico. Y si hay alternativas, yo les digo a mis pacientes, para todo va a haber solución, ¿ok? O sea, siempre y cuando lo hagamos a tiempo. Y en el cabello también nos gustaría hacer magia, pero no podemos. Requiere tiempo, requiere constancia y paciencia. Entonces, lo primero es acudir con un experto, recibir el diagnóstico correcto y entonces también confiar en el proceso, ir de la mano con nuestro médico porque les digo, no es algo como que, ay, es una infección, se quita y listo, en 7 días está súper bien, ¿no? No, es algo que toma un poquito más de tiempo y en algunos procesos es algo que es de por vida. Una alopecia areata la podemos tratar, puede volver el pelo, pero en algún momento puede volver a quererse caer. Y hay alopecias areatas con pequeños círculos, pero hay alopecias donde ya se cae las cejas, las pestañas, el pelo de todo el cuerpo y es una ausencia de vello total y eso se llama alopecia totalis o universalis. Entonces, es importante para nosotros tener ese diagnóstico para poder encaminar y hacer el diagnóstico con el tratamiento correcto. Perdón, el micrófono. Lo que le decía es que es muy importante que las personas tomen en cuenta de que precisamente tienen que ir con un especialista. Pero sí le quisiera hacer una pregunta. Claro, A veces, siempre todas las personas vamos con un doctor de primer contacto, siempre. pero a Ujú. veces los doctores no están bien preparados para eso, ¿no? ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta también los pacientes por el caso de que no se sientan satisfechos con la solución que les dé en primera instancia el doctor o la doctora? Vaya. Bueno, fíjate que voy a parafrasear un poco lo que dijiste. Ujú. Lo que pasa es que los médicos cuando estamos en entrenamiento, y yo te digo porque soy maestra de universidad y doy clase a mis estudiantes que van a ser médicos, pues obviamente les enseñan un poco de todo. Y Ujú. luego ya cuando terminan la carrera, pues van a especializarse justamente en un área. Y dentro de esas áreas, pues hay todavía como muchas áreas donde especializarse. Entonces, un médico de primer contacto puede ser el primer filtro. Y a veces ellos pueden resolver el problema cuando es algo más sencillo. Pero yo les
o sea, las cosas que son más simples, que les enseñamos literalmente en la escuela, pero las cosas que ya son más especializadas, también ellos deben de tener la capacidad, y es lo que les decimos, de apoyarse con el experto. Oye, te voy a referir, ¿sabes qué? Esto ya se sale de mi área de expertise, de mis conocimientos habituales, te voy a mandar con el experto. Es como si tú me preguntaras a mí, oye, me duele el pecho no sé si mi medicamento de la presión esté funcionando. Ah, ok, pues sí, sí llevé medicina interna un año, pero ya no estoy tan actualizada en ese tema. Entonces yo ya no soy la experta en el tema, ni te puedo decir, soy experta tratando diabetes, porque no es cierto, estaría engañándote. Tengo ideas, tengo nociones, claro, porque estudié medicina, porque llevé medicina interna en su momento, pero tengo ya tiempo donde ya no lo ejerzo porque ya no lo hago con ni me estoy Ujú. actualizando en esos temas. Entonces, sí, el médico de primer contacto debe de ser capaz de identificarlo y muchas veces puede solucionarlo, pero en el caso del pelo, no es simplemente, ay, es que trae caspa, es que trae un hongo, y aún así, Ujú. si tú ves que después de un tiempo, si ya pasaron 1 o 3 meses y no has visto un cambio, pues es mejor buscar al experto. Entonces, sí, les digo, a veces hay cosas que con o sin nosotros, o sea, hablando del médico, Ujú. pues se pueden resolver, porque a veces son cosas que son temporales, como un efluvio estacional, o sea, una caída de tiempo que les digo que es como después del verano se cae un poquito más, pero luego vuelve. Ujú. Pero cuando yo ves que, oye, esto como que ya duró un poquito más, oye, lo que me dio el doctor, el champú, como que siento que no me está funcionando, pues es el momento de acudir mejor con el experto. El médico familiar, el médico de primer contacto, te puede ayudar con muchas cosas, pero a lo mejor ya no está tan familiarizado ni se esté especializando como nosotros que estamos tomando cursos constantemente en el área del pelo. Entonces, si este problema ya tiene un poco más de tiempo, ya pasó un mes, ya te dieron algo y no funcionó, mejor vete directamente con el experto. Además, también hay que decirle a las personas que no se dejen llevar por doctor Google, ¿no? De que Sí, cualquier cosa asisten ahí y tienen remedios que creo que les afectan mucho más, ¿no? sí, de hecho puede ser contraproducente. Y la otra cosa es, en este momento estamos viendo que hay muchas personas que suplantan profesiones. Entonces, ahí hasta en la estética te pueden querer inyectar algo o te pueden querer, o la comadre te puede decir, oye, a mí me dijeron y esto y te pongo y te hago. Ujú. Y la verdad es que puede salir contraproducente el mal. No digo yo que no tengan una buena intención, pero la información es sumamente importante. Nosotros estamos estudiando muchos años para poder llegar a un diagnóstico y aún así nos tenemos que seguir capacitando y aún ahí nos comentamos los casos porque a veces son casos difíciles y tenemos que comentarlo entre nosotros para ver, oye, ¿qué más ha salido? ¿Qué nuevo? Ahora vamos llegando de un congreso después de 2 años de pandemia donde fuimos con mucha emoción a ver qué más hay, qué podemos traer a nuestros pacientes, qué desarrollos científicos están haciendo, porque en alopecia areata sigue siendo un reto terapéutico para nosotros y esas alopecias cicatriciales. Exacto, y como dice usted, pues finalmente nos dejamos llevar por la imagen y mucha gente, regresando un poco al tema, conoce el minoxidil y sabe lo que hace. Entonces es también muy riesgoso, ¿no? Para ellos ponerse o automedicarse de cierta manera y no atenderse a tiempo. Porque finalmente, pues cuando no se atienden y luego llegan porque no ven que les crece el cabello, pues es peor, ¿no? El minoxidil es una excelente herramienta para algunos tipos de alopecia, sin embargo, no para todas funciona. Entonces, aunque hay cosas que son buenas, pues no para todos nos sirve lo mismo. Es por eso que tenemos que personalizar el tratamiento basados en un buen diagnóstico. Y les digo, en los últimos años ha habido un boom en cuanto a la tricología. Muchos de nuestros colegas dermatólogos están haciendo también ya pues, estudiando más acerca del pelo para poder ofrecer mejores resultados a nuestros pacientes, siempre buscando, obviamente, traer soluciones a nuestros pacientes. Ahora, doctor, pero también hay que indicar que todos los especialistas, todos los doctores, están siempre recurriendo a sus actualizaciones. Claro, Y todos los doctores también pagan por esas, para tener totalmente. esta instrucción. No se los da el gobierno, no se los da No, alguna empresa.
todo ese esfuerzo de cada uno de los doctores. Y eso también hay que reconocerlo y hay que confiar que están preparándose constantemente. No es de que tenga una profesión de que ya la estudié y ahí la No, dejo para ver qué pasa, ¿no? la medicina es algo que tiene que estar en constante movimiento. De hecho, es una bendición que tenemos nuevas alternativas que antes no teníamos. Yo Ujú. les puedo decir, cuando yo estudié medicina, que ya pues fue hace un rato, en el 2003 que yo me gradué de medicina a la fecha, ha habido avances abismales y eso es una bendición para nuestros pacientes porque ya hay muchas cosas que podemos tener soluciones. Y yo de dermatología me gradué en 2009. Del 2009 para acá ha habido muchísimos avances. Simplemente en el pelo sabemos mucho más información. Entonces, sí, el médico es también como una responsabilidad que tenemos de estar en constante actualización para poder ofrecer a nuestros pacientes diagnósticos adecuados y tratamientos los mejores, ¿no? El más adecuado y personalizado a la necesidad. No es por dar cebollazo, pero realmente México en sus especialistas son reconocidos a nivel internacional porque son de los que más le machetean y de los que más estudian, ¿no? Y eso, felicidades por Sí, eso. la verdad es que te digo, lo que queremos nosotros, obviamente, como gremio médico, es ofrecer a nuestros pacientes, tenemos ese espíritu de servicio en el que queremos realmente hacer una diferencia. Y a veces el mejor resultado, el mejor regalo que tenemos nosotros es ver a un paciente salir adelante de su problema y es súper satisfactorio. Entonces, para nosotros también es un reto terapéutico, es un reto el estar buscando qué más podemos ofrecer a nuestros pacientes y ver cómo podemos revertir ese proceso y créanme, en alopecia, wow, hemos tenido pacientes que afortunadamente han respondido favorablemente y ahora su vida ha cambiado, ¿no? Entonces, el que hagamos un diagnóstico adecuado, el que tengamos también nuevas oportunidades y nuevos recursos científicos en los que se está invirtiendo también a nivel mundial, pues obviamente eso es buenísimo. Y alternativas también que siempre ponemos en una balanza riesgo-beneficio. ¿Qué tanto se va a beneficiar el paciente contra el riesgo en el que lo ponemos? Y créanme, yo en lo particular, yo no recomendaría lo que yo misma no me tomaría. No me gusta engañar, me gusta dormir tranquila y me gusta estar segura de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, en ese sentido, ahora tenemos también muchas más alternativas. Y ojo, a veces también nos recomiendan suplementos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la biotina es más un mito en realidad? La biotina no sirve tanto para el pelo y todo el mundo se la encasqueta como si fueran dulces, ¿no? Pero en realidad tenemos que ir a buscar qué es realmente lo que falta, suplementarlo y entonces ahí vamos a ver el resultado. Doctora, por último, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para cuidar nuestro cabello. No solamente es dejarlo así, y también le voy a dar un poco de lata a Alejandro, porque sí es recomendable esos mechoncitos que se pintan de vez en cuando y de que le estén tratando de verse muy bien o chidos en la I, pero de repente tanto químico también le hace mucho daño al cabello, ¿no? Bueno, pues es que también depende cómo te lo cuides. Hay Ujú, químicos que, o sea, digo, yo también me voy a la estética, ¿no? ujú, Pero también depende cómo te cuides el cabello, qué tanto lo proceses y cómo lo cuidas posterior al proceso. Entonces, ujú. em, uno, sí es recomendable bañarse todos los días, por favor, dependiendo de nuestro cabello. Hay cabellos que son más secos, hay cabellos que son más grasos, hay diferentes tipos de shampoos. Sí se recomienda que utilicemos un shampoo con sulfatos. Los sulfatos son aquellos que tienen la capacidad detergente de captar lo sucio, de captar las basuritas, la grasita, y al menos utilizar shampoo con sulfatos unas 2 o 3 veces por semana. ¿Qué es lo que queremos lavar cuando nosotros nos lavamos el cabello con shampoo? La piel cabelluda. ¿Ok? Piensen que el pelo, la parte larga, el tallo del pelo, en realidad ya lo que queremos es que se vea bonito y que se mantenga. Si nosotros utilizamos un shampoo muy agresivo para esta parte del cabello, pues se va a resecar y se va a lastimar. El acondicionador no tumba el pelo, el acondicionador ayuda a que el pelo se vea más bonito, entonces de medios a largos hay que utilizar acondicionador. En personas que tienen el cabello teñido, tienen que utilizar también productos que sean más suaves y que sean adecuados para cabellos teñidos. Se puede recomendar inclusive el uso de mascarillas reparadoras o aceites reparadores, dependiendo del caso, pero al menos unas 2 veces por semana puede ser bueno. En pacientes que se tiñen el cabello o se lo decoloran para cualquier look, pues también hay que seguir las instrucciones que nos dé un poquito el estilista en cuanto a qué tanto te tienes que procesar. No es la recomendación que te proceses a cada rato porque el pelo se hace horrible, se quiebra, se cae y te quedas sin pelo, pero por quiebre.
No tanto porque sea un problema de la piel cabelluda, sino porque de verdad te lo lastimaste. El pelo está cubierto por muchas capas y esas capas las vas barriendo hasta que se quiebra completamente. Entonces sí es importante cuidar la estructura de nuestro pelo. Entonces, en resumen, si hay que bañarnos, si hay que utilizar un shampoo con sulfatos al menos 2 o 3 veces por semana y utilizar acondicionador de medios a largos, ¿ok? Tratar, por ejemplo, aquellos que tienen piel cabelluda grasa o que sienten que tienen caspa, traten de bañarse en las mañanas, no tanto en la noche, porque en la noche es cuando más grasa producimos. Y tratar de no ponernos gorras con el cabello húmedo o tratar de no recogernos el cabello húmedo para evitar que se quede la humedad y eso también empeora. El cabello se debe de cepillar con un cepillo de dientes más amplios. Hay algunos cepillos que son mejores que otros y tratar de no abusar de los procesos químicos ni de las temperaturas en exceso como las planchas y las secadoras. ¿Ya escuchaste, Alejandro? Adiós, Sí se mechudos. Sí, puede. escucho. Sí se puede, pero cuídate el pelo y no lo hagas tan seguido. Sí, siempre me lo cuido, por eso lo hice. Muy No es bien. por estarle acusando, doctora, pero ya tiene como 3 colores en 4 meses, entonces. Sí, A veces hay tintes que son temporales, entonces también Ujú. es otra cosa. Por ejemplo, claro. esos se quedan solamente en la superficie y no hacen un daño químico, porque los tintes permanentes, lo que haces es un cambio en la estructura química del pelo. Entonces, si los que son temporales, literal te pones el rosa y te puede quedar rosa. O a veces lo hacían como con esas aguas de frutas, de los polvos de frutas para hacer bebidas, y se lo ponían, ¿no? Pero porque es Con el temporal, papel de te dura un China. ratito y se te cae. Exacto. Perfecto, pero sobre todo lo principal es bañarse, Por cuidarlo favor. y peinarlo, que eso es lo Pero interesante, y ¿no? cuidar, o sea, si hay que cuidarlo, hay que poner productos adecuados, no lavarse el cabello con jabón para ropa, por favor. Ok, ya nos despedimos De del acuerdo. jabón sote, ¿va? Por Ya se favor. le decimos adiós. Para la ropa sí funciona, para el pelo y la piel, por favor, no. Perfecto. Pues doctor, ¿algo De más que nos acuerdo. quisiera comentar? Pues Y les digo que está la Sociedad Mexicana de Tricología, que pueden ustedes buscar en internet. Ahí tenemos una página con expertos alrededor de todo el país. Si ustedes tienen un problema capilar, un problema de pelo, acudan con el experto que seguramente les va a poder ayudar mucho más. doctora, ¿tiene algunas redes sociales donde las personas puedan acercarse con usted? Claro que sí, en Instagram me encuentran como Dermanelli, Ujú, Dermanelli con Nellly, y ahí ujú. también estamos en Facebook como doctora Nelly Espinosa, dermatóloga. Pues ya saben, entonces cualquier problema que detecten en su cabello, vayan directamente con un especialista y si se puede con la doctora Nelly, pues estaría mucho mejor. Y ya para que, ya saben, nos platicó muy bien, nos explicó bastante bien. Creo que no nos quedó ninguna otra duda, ¿no, Alejandro? No, de hecho, aclaró muchísimas dudas y sobre todo también que quede recalcado que dependiendo del tipo de alopecia que manejen puede tener resultados. Bueno, se puede evitar o también tienen que tener muchísima paciencia y seguir de la mano del doctor o de la doctora que los está atendiendo. Eso es muy importante recalcarlo. Sí, porque doctora, Entonces, perdón, adelante. que les digo yo, constancia y paciencia, esa es la mejor receta, Ujú. Y además de que todos los tratamientos van a ser personalizados con un totalmente. especialista, porque todas las personas son distintas. Y los remedios de que vayan a buscar al mercado o que se les diga a la comadre, pues eso se lo agarran para todo el mundo y no todo el mundo les va a funcionar. Es más, Sí, casi creo que ninguno de los remedios que dice la comadre funciona, ¿no? Realmente, para esto o para otra cosa. sí, pocos de esas cosas funcionan, a veces son contraproducentes. Perfecto. Pues doctora Nelly Espinosa, le agradezco mucho toda la plática que tuvo con nosotros. Esperemos que la gente tenga un poquito más de conciencia, que no se espera que le den una cachetada a alguien para que aprenda de las cosas y que uno se dé propio ese cachetado, ¿no? Para que vaya aprendiendo. Alejandro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto aprender más de este tema y pues un gusto conocer la doctora. Que tenga muy Igualmente, bonito a sus día. órdenes. Y de nueva cuenta, doctora Nelly, que no se esté pintando el cabello cada rato. Cuídate el pelo porque luego te vas a quedar sin él. Así es, siempre me Perfecto. le cuido. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.